haz de mí un canal de bendición. Quiero que me uses, divino Señor. Cumple en mí tu santa voluntad. Haz de mí un canal de bendición. Una vez más vengo ante ti, digno Señor, recibe honor. Una vez más vengo ante ti, toma mi ser, me rindo. Servir a Dios es la bendición y privilegio más grande que una persona puede tener. Para servir a Dios hay un orden divino. La persona no puede servir a Dios conforme a sus propias ideas, sino conforme a la voluntad de Dios que ya Él ha establecido para la edad o dispensación en que la persona está viviendo. Nosotros somos enseñados por Cristo a hacer como Él hizo, hacer lo que le agrada al Padre. Y Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. O sea, que la persona tendrá a Dios dentro por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es el modelo de y para todo cristiano, para todo creyente en Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo fue un imitador de Cristo, y toda persona creyente en Cristo es un imitador de Cristo, porque sigue el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador, porque Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo de lo que tiene que ser un creyente en Cristo, nacido de nuevo. Uno que conoce la palabra, la voluntad de Cristo y hace conforme a su palabra, a la voluntad de Cristo expresada en su palabra. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y ser imitadores de Dios como hijos amados es hacer como Jesucristo hizo, como Jesucristo trabajó en los negocios de su Padre Celestial. Trabajemos también nosotros en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, en los negocios de nuestro Padre Celestial. O sea, trabajemos en el reino de los cielos, trabajemos en la iglesia de Jesucristo, en todas las cosas de la iglesia de Jesucristo, y seamos fieles a Jesucristo, sirviéndole con amor divino y haciendo todas las cosas con amor divino y haciendo todas las cosas en su nombre, y viviendo con temor y temblor, apartados del pecado y sirviendo a Cristo en espíritu y en verdad. Y así, imitemos a nuestro Dios como hijos e hijas de Dios.
Es tan grande la bendición que hay en la adopción de un hijo de Dios, que no hay palabras para expresar la grandeza de esa bendición. Pero para ser adoptado tiene que ser un hijo de Dios, un primogénito de Dios, y tiene que trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser adoptado. Porque no hay adopción sin primero trabajar y ser fiel en los negocios de aquel que lo va a adoptar. Dios no les va a dar una herencia para que la administre si primero no ha aprendido a trabajar en los negocios de su Padre Celestial. Por eso, las palabras de Jesús para nosotros tienen tanto sentido en nuestro tiempo. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Como dijo Jesús, en los negocios de nuestro Padre, en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra edad y dispensación, nos conviene estar y estar ahí trabajando en ellos. Y tener nosotros paciencia y aprovechar bien el tiempo, aprendiendo a trabajar en los negocios de nuestro Padre y trabajando en ellos. Y Dios tiene paciencia con nosotros hasta que nosotros estemos completamente listos para ser adoptados. David fue un varón conforme al corazón de Dios, el cual recibía los pensamientos del corazón de Dios en su corazón, y venían a ser los pensamientos del corazón de David, y hacía todo lo que Dios le ordenaba, le decía que hiciera, porque los deseos de Dios eran órdenes para David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que cada persona desea ser. Una persona conforme al corazón de Dios, al cual vengan los pensamientos de Dios a su corazón y haga conforme a la voluntad de Dios. Y si David era conforme al corazón de Dios, vean, y Jesús era conforme al corazón de Dios, todos los hijos de Dios que vienen por medio de Cristo son conforme al corazón de Dios para hacer lo que Dios quiere que se haga, para ser conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros queremos trabajar en la obra de Cristo todos los días de nuestra vida, que Él bendiga nuestros negocios terrenales y que estén fusionados con los negocios del reino, de modo que sean de bendición para el reino de Dios, nuestros negocios terrenales, y que con todo lo que Dios nos bendice económicamente, nosotros trabajemos también en la obra de Cristo y hagamos conforme a los pensamientos del corazón de Dios. Que Él transmita a nosotros sus pensamientos y los coloque en nuestro corazón por medio de la palabra revelada para este tiempo final. Y nosotros trabajaremos en su obra conforme a los deseos del corazón de Dios. En una ocasión Cristo habló acerca de una parábola en San Mateo, la parábola de los talentos, y en San Lucas habló de la parábola de las minas. La de los talentos está en el capítulo 25, verso 15 en adelante, y la de las minas está en San Lucas capítulo 13, o capítulo 19, verso 13.
capítulo 19, verso 13, ahí está la de las minas. Y también en otro lugar habló en San Mateo 24, versos 44 al 47, y San Lucas capítulo 12, verso 25 al 44, acerca del siervo fiel y prudente. Y también habló de los siervos que no fueron hallados fieles y prudentes. Al siervo fiel y prudente lo recompensó. Al siervo negligente le fue quitado todo. Al siervo negligente, el siervo negligente fue echado en las tinieblas de fuera. Al siervo fiel y prudente lo colocaron sobre todos los bienes de su Señor. Ahora podemos ver que realmente el secreto y la bendición está en trabajar en la obra de Cristo. Eso es trabajar en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Y por consiguiente, cuando el reino de Cristo sea literalmente establecido en la tierra, ahí disfrutaremos todos los beneficios de las recompensas que Él nos da por haber trabajado en su obra. Sabemos que Cristo no quiere personas vagas, no quiere personas inútiles que no hagan nada en su obra, sino que quiere personas trabajadoras en su obra, para que así la obra de Cristo crezca y para luego Cristo recompensar a cada persona. Cristo quiere darle grandes galardones a todas las personas, pero tiene que ser el galardón de acuerdo a cómo haya trabajado. ¿Cuántos quieren los galardones más grandes que Cristo tiene para sus hijos? Pues todos nosotros. Por lo tanto, el secreto está en la obra que hagamos. Él recompensará a cada uno como conforme a sus obras. Por lo tanto, para un galardón grande hay que trabajar mucho en la obra de Cristo. Hay que realizar una obra grande para recibir un galardón grande. Para recibir uno mediano, pues la persona trabaja menos que aquel que ha hecho una labor grande. Y para recibir un galardón pequeño, pues la persona hace menos en la obra. Y el que no hace nada, pues no recibe ningún galardón. O sea que en la obra de Cristo hay que estar haciendo siempre algo, porque eso se va acumulando. Ahora ven, desde cuando se ha estado aguantando esa explosión, esa guerra, ese terremoto y todo eso que está profetizado. Y Norteamérica no sabe por qué todo está aguantado. Y aún los discípulos del precursor de la segunda venida de Cristo tampoco saben bien por qué todo está aguantado y por qué aparentemente falló en la predicción el reverendo William Branham. Pero él no falló. Él dijo lo que le fue mostrado, lo que él vio. Lo que ha hecho que aparentemente él haya fallado. ¿Saben ustedes lo que ha sido? Nosotros. Usted y yo. Y todos los que hemos recibido la palabra de Cristo para este tiempo final. Porque al recibir a Cristo, Él ha extendido su misericordia y nos ha dado todos estos años de añadidura para que alcancemos su misericordia. Porque ninguno de los escogidos se puede perder. Si Él tiene que acortar el tiempo, lo acorta, y si tiene que alargarlo, lo alarga. Ahora podemos ver que fue
lo que sucedió? Pues lo mismo que sucedió en el tiempo de Jonás. Dios extendió su misericordia. Y lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé. Dios extendió su misericordia por 120 años. Pero ya desde que Dios dijo que iba a destruir la raza humana, desde ese momento podía destruirla. Pero no habrían sobrevivientes para una nueva generación. Igual con Cristo. En el tiempo de Cristo ya la raza humana estaba para ser destruida. Pero Cristo halló gracia y misericordia ante Dios y el juicio divino vino sobre Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y abrió una nueva dispensación en donde el amor y misericordia de Dios ha estado siendo extendido. Y así, ven ustedes, Dios ha extendido el tiempo de gracia para la raza humana. Pero cuando entra hasta el último escogido de Dios, hasta ahí llegó el tiempo de gracia. Y eso está muy cerca. Y entonces serán resucitados los muertos en Cristo y nosotros seremos transformados. Y ya de ahí en adelante, la humanidad verá que lo que por tantos cientos de años se ha predicado, que vendrá el juicio divino sobre la raza humana, ha de venir. Así es que no es que los profetas, los apóstoles, el mismo Jesús y los apóstoles y los ángeles y mensajeros han fallado, sino que Dios ha extendido su misericordia y ha diferido el juicio divino. ¿Por amor? ¿A quiénes? A nosotros. Y ahora hemos estado aprovechando el tiempo que Dios nos ha añadido, que Dios nos ha extendido, y tenemos que continuar aprovechándolo mejor de lo que lo hemos aprovechado en el pasado. De modo que todos los días de nuestra vida cuenten en el programa de Dios. Que todos los días de nuestra vida cuenten en la labor que Dios nos ha dado para llevar a cabo. Y cuentan solamente trabajando en la obra de Cristo y recibiendo su palabra para nuestro tiempo. Por lo tanto, no podemos perder nuestro tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. Cuando se redime algo, es que usted lo coloca en el programa de Dios. ¿Ven? Cristo nos ha redimido, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de Cristo, que es el programa de Dios. Y cuando usted redime el tiempo, redime los días, usted lo que hace es que los días los coloca en el reino de Cristo para servicio, para Cristo y su iglesia y su obra. ¿Ven? Son días redimidos, los que usamos en la obra de Cristo. Ahora, vean ustedes, cuando usted obtiene algo de la casa de empeño y paga lo que se debe y lo recibe de nuevo, ¿qué hizo usted? Redimió lo que estaba empeñado. Todos los días del ser humano fueron empeñados en la casa de empeño del diablo, cuando Adán cayó. Pero ahora han sido redimidos por Cristo y ahora queremos todos esos días que estén en el reino de Cristo siendo utilizados por cada uno de nosotros. Por lo tanto, los días de la vida de cada uno de ustedes y la mía deben ser días redimidos. Días redimidos y colocados en la obra de Cristo nuestro Salvador.
no podemos dejar días en la casa de empeño. No podemos dedicar días en y para la casa de empeño, que es el reino de las tinieblas, el reino del maligno. Todos esos días deben estar redimidos, colocados en el reino de Cristo para servirle a Cristo todos los días de nuestra vida, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No solamente tenerlos en el reino de Cristo, sino aprovecharlos bien en el reino de Cristo, trabajando en la obra de Cristo y almacenando tesoros en el cielo. Porque todo lo que usted tendrá en el cielo será premio de lo que usted ha trabajado aquí en la tierra. Son galardones que Cristo le dará, exceptuando la vida eterna y la posición de reyes, sacerdotes y jueces. Esa viene por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Pero las riquezas que usted tendrá allá, los galardones que usted tendrá allá, dice Cristo que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles en la gloria de su Padre para pagar a cada uno según sea su obra. Y eso está en Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Y en Apocalipsis capítulo 22 dice: he aquí vengo pronto para recompensar, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado, que son días extendidos, nuestro galardón será grande en el cielo. Amén. Mi deseo es que usted tenga el galardón más grande que usted pueda recibir en el cielo. Y eso lo obtendrá trabajando al 100% en la obra de Cristo, trabajando al máximo. Si trabaja el 50%, pues de los galardones que usted podía recibir allá, recibirá el 50%. Y si trabaja el 25%, pues recibirá el 25%. Si trabaja el 5%, recibirá el 5%. Si no trabaja nada, pues nada recibirá. Porque los galardones son premios que Cristo dará para los que han trabajado en su obra, aprovechando bien el tiempo que Dios nos ha dado. Ahora podemos ver cómo Dios ha extendido un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque su iglesia todavía no se había completado. Por lo tanto, en este tiempo es que se completa con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas y algunos de Norteamérica y de otras naciones. Pero la mayoría serán latinoamericanos y caribeños, los escogidos de la edad de la piedra angular de este tiempo final, por los cuales Dios ha diferido su ira, la ha colocado para más adelante y nos ha dado un tiempo de gracia extendido. La gracia ha sido extendida. Ahora, de un momento a otro entrará el último escogido y ya entonces se cerrará ese ciclo de gracia. Cristo saldrá del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y entonces hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en él, en su obra de reclamo, reclamará a todos los que ha recibido y nos transformará a nosotros los que vivimos. El que tenga más años aquí puede permanecer vivo hasta la transformación. Y no creo que Miguel sea el más años que tiene. Él solamente tiene, ¿cuánto? 71. Va para 72 y yo tengo 62 y voy para 63. Todavía estoy jovencito. Y Miguel también.
Así es que, Miguel, con estos cuerpos que tenemos, cuidándolos bien, podemos permanecer aquí hasta ser transformados. Yo lo creo con toda mi alma. Por eso yo no pienso en la muerte. ¿Saben en lo que yo pienso? En la transformación, en la vida eterna. Así es que todos los que van a ser transformados estarán pensando en la misma forma, en que no van a tener que ver muerte, sino que van a ser transformados. Por lo tanto, pórtense bien, aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo aprovechamos? Recibiendo la palabra para que se haga carne en nosotros y trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, adelante trabajando en la obra de Cristo y atendiendo bien las ovejas que Cristo ha colocado bajo el ministerio de cada uno de ustedes. El pastor es la cabeza de su congregación, así como el esposo es la cabeza de su esposa y de la familia. Y el mensajero en cada edad es la cabeza de la edad completa. Y todos los pastores están bajo esa cabeza, ese ministerio. Y Cristo es la cabeza de toda su iglesia. Así es que podemos ver dónde nos encontramos y podemos ver el tiempo que Dios nos ha dado en extensión. Ese tiempo es para nosotros, para nuestra edad. No es para la edad de la Odisea, porque ya su tiempo ha terminado como edad que produciría hijos e hijas de Dios, escogidos de Dios. Ya la única edad que produce hijos e hijas de Dios es la edad de la piedra angular. Pero continúa la edad como dispensación. La dispensación de la gracia continúa todavía. Pero el fin de la dispensación de la gracia es el fin del séptimo sello. Y también es la introducción al milenio y por consiguiente es también el comienzo de la dispensación del reino. En el séptimo sello está todo contenido. Por lo tanto, tenemos que aprovechar bien ese corto tiempo que nos queda para servir a Cristo con toda nuestra alma y con amor divino y trabajar en su obra también para que el mensaje llegue por todos los lugares y Cristo llame a los que faltan de su cuerpo mixto de creyentes y Él así llame y junte sus escogidos y se complete su cuerpo místico de creyentes. Ese es el mensaje y toda persona que trabaje en el programa divino correspondiente a nuestro tiempo para que el mensaje recorra ese camino y para que el jinete del caballo blanco recorra ese camino, se encontrarán recorriendo ese camino con ese jinete, con el Señor Jesucristo como el Hijo de David, y se encontrarán siendo parte de ese ejército que le acompaña en ese recorrido, los cuales son escogidos, elegidos y fieles desde antes de la fundación del mundo. Así es que adelante en la obra de Dios correspondiente a nuestro tiempo, trabajando en su programa. Y que Dios les use grandemente en su obra y les bendiga con todas las bendiciones
del Hijo de David. Y adelante, trabajando en el reino de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos en el tiempo de repartir a 8, porque no sabes el mal que vendrá, dijo el proverbista ya. Pero ahora sí nosotros sabemos el mal que vendrá, la gran tribulación con todos los juicios divinos que van a venir. Y antes que vengan, nosotros queremos usar lo que Dios nos ha dado para su gloria en su reino. Porque lo que tengamos después lo vamos a perder, pero lo almacenamos en el reino de Dios antes que venga la gran tribulación. Eso fue lo que hicieron los discípulos allá en el tiempo de Jesús. Miren ustedes, ellos usaron todo lo que tenían. Jesús les dijo lo que tenían que hacer. Les dijo que vendría un juicio divino sobre Jerusalén y sobre Israel. Y Él les dijo qué hacer. Y ven ustedes, ellos vendían las propiedades, vendían esto, lo otro, y usaban todo eso en el reino de Dios, lo ponían a los pies de los discípulos. Y ellos no tenían en aquel tiempo las facilidades que tenemos hoy en día para extender el mensaje. Y se les iba mucha parte en ayudar a las personas humanamente, aunque lo más importante es ayudarlos en el alma, alimentar sus almas, porque ese es un alimento para vida eterna. Si uno los alimenta físicamente, aunque está bien, pero después se mueren y todo lo que se invirtió en ellos se fue al hoyo con ellos también. Pero cuando reciben la palabra, eso es para vida eterna. Y como dice, y reparte aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y también dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días o mucho tiempo lo hallarás. ¿Dónde lo hallarás? En las personas donde fue colocado ese alimento. Y lo hallarás allá en la eternidad, en el milenio, en la eternidad, a donde llegó ese mensaje con esa obra que ustedes hicieron. Lo encontrarás en las personas que estarán en el milenio y que estarán en la eternidad viviendo y dirán, el mensaje me llegó a mí y ustedes son los que trabajaron en esa labor para que el mensaje nos llegara a nosotros. Trabajen con amor divino, con todo vuestro corazón. Almacenen lo más que puedan en el reino de los cielos. Hagan tesoros allí. Todo lo que hagan en la obra de Dios y lo que inviertan en la obra de Dios queda almacenado en el reino de los cielos conforme a las palabras de Jesucristo. Haced o haceos tesoros en los cielos, donde ladrones no minan para que se le vayan a robar lo que hay allí, y donde ni el orín ni la polilla dañan las cosas. Hagan tesoros allí. Si los hacen aquí en la tierra, todo se pierde, porque cuando la persona muere no se lo puede llevar lo que tiene aquí. Y si se lo roban, pues lo perdió todo. Y cuando venga la gran tribulación, pues todo se va a perder ahí también. Pero hay una forma de guardar bien, de asegurar bien todo, y eso es en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en la iglesia del Señor Jesucristo, trabajando e invirtiendo en la obra del Señor Jesucristo, en su iglesia, en la edad y dispensación que a cada hijo de Dios le toca vivir. Hay personas que no buscan bendición y al no buscar ninguna bendición, pues
son personas conformistas que ni buscan una bendición o bendiciones de Dios, ni trabajan tampoco en la obra de Dios. Cuando una persona sabe que es una bendición grande trabajar en la obra de Dios, siempre estará trabajando en la obra de Dios. Algunas personas dicen: yo quiero tener un galardón bien grande allá. Yo deseo que sea el más grande de todos los galardones. ¿Saben lo que dice la Escritura? Les voy a decir, es posible, porque habrá galardones pequeños y galardones grandes. Pero la vida eterna es para todos los escogidos de Dios. Pero de todos los escogidos de Dios, unos recibirán un galardón más grande y otros uno más pequeño. En el capítulo 17 de San Mateo, verso 27 al 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que el galardón será de acuerdo a la obra que la persona haya hecho. Y ahora usted sabe de qué tamaño va a ser el galardón que usted va a recibir. Y si lo quiere más grande, ¿qué va a hacer? Pues trabajar más en la obra de Dios, pero con amor divino. Si comenzara ya una tercera guerra mundial, uno de los blancos en una tercera guerra mundial sería el pueblo hebreo. Por lo tanto, muchos escogidos de los 144,000 hebreos morirían. Por lo tanto, Dios detiene todo, ordena todo, la voz de Dios detiene todo, el mensaje, la palabra de Dios, la voz de Dios, latente, detiene todo, y llegará a reunirse el grupo de 144,000 hebreos cuando los escogidos sean llamados y juntados, los escogidos de entre los gentiles, cuando se haya completado el grupo de la iglesia, entonces le toca al pueblo hebreo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Es corto, no sabemos cuánto todavía nos queda aquí en la tierra, pero sabemos que queda poco, y hay 144,000 hebreos escritos que tienen que recibir la palabra, o sea, la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Así es que estemos apercibidos y preparados, porque de un momento a otro puede ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra, lo cual será cuando hayan entrado hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, cuando haya nacido en el reino de Cristo, cuando haya recibido la palabra, haya sido bautizado en el nombre del Señor Cristo y haya recibido el Espíritu Santo. Ya ahí está, dentro del reino de Cristo, dentro de la iglesia de Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo, y por consiguiente ya se habrá completado la iglesia de Jesucristo, lo cual esperamos que sea muy pronto, porque no queremos estar mucho tiempo aquí en la tierra, y al tiempo que estamos aquí queremos aprovecharlo trabajando ¿dónde? En la obra de Cristo, haciendo llegar a todos los lugares la voz de Dios hoy y para hoy. Así es que adelante trabajando en la obra de Cristo, sirviéndole a Cristo con toda vuestra alma y luchando en favor de la obra de Cristo y evitando que la obra de Cristo sea afectada
evitando que la obra de Cristo sea afectada, siempre luchando para que la obra de Cristo sea beneficiada y evitando que las personas critiquen a los escogidos de Dios. Lo que esté en nuestras manos para evitar que nos critiquen, pues debemos usarlo. Entonces, si no tenemos nada bueno que hablar de algún hermano o algún ministro, pues entonces no hablemos nada. Porque cuando uno no tiene nada bueno que hablar acerca de un hermano, si se pone a hablar, entonces habla cosas malas. Hable siempre cosas positivas de sus compañeros ministros y de los hermanos de las congregaciones. Y mantengan sus congregaciones en amor divino y en compañerismo con las demás congregaciones, que no tengan diferencias, que no tengan luchas, nada de esto, sino que estén unidos en amor divino. De modo que haya paz entre los hermanos y entre los ministros también. Ahora, hay una obra, una labor que tiene recompensa para la vida eterna. Y esa es la obra o labor, trabajo que se lleva a cabo en el reino de Dios en el tiempo en que uno está viviendo. Para eso se requiere que la persona reconozca el tiempo que está viviendo, la edad y dispensación en que está viviendo y el mensaje y mensajero del tiempo que le corresponde, y trabajen unidos brazo a brazo en esa edad y en esa dispensación, porque ahí es donde el trabajo no es en vano, sino que tiene recompensas de vida eterna. Porque vuestro trabajo, ¿dónde? En el Señor. Eso es en el reino de Dios. No es en vano, pero para los pueblos, dice que los pueblos para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Pero nosotros trabajamos y aunque nos fatiguemos, no es en vano. Porque tenemos promesas para vida eterna. Y los galardones que Él estará repartiendo darán testimonio de que el trabajo que cada persona hizo en el reino de Dios no fue en vano. Y al que mucho hizo, mucho le será dado. Grande será el galardón que ha de recibir. Y el que trabajó poco, poco recibirá. Y el que no hizo nada, ¿cuál será su galardón? Del tamaño de su labor será el tamaño del galardón. Miren ustedes, el que tenía 5 talentos y lo multiplicó y tuvo 10, o los multiplicó, luego recibió una bendición muy grande. Y el que tenía 1 y lo enterró y no hizo nada, ¿cuál fue el galardón que recibió? Nada, y aún lo que tenía le fue quitado y le fue dado al que tenía más. Porque al que más tiene, más le será dado. Y el que no tiene nada porque no hizo nada, aún lo que tiene, o sea, lo que Dios le había concedido, le será quitado y le será dada a otro esa bendición, porque no fue un buen administrador de lo que Dios le dio. Porque Dios le ha dado a lo menos un talento a cada persona, lo menos. Algo le ha dado para hacer en el reino de Dios. Por eso siempre les he dicho que Dios no quiere ¿qué? Por lo tanto, ¿a cuántos de los que están aquí Dios no quiere? Se quedaron calladitos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí Dios quiere? Amén. Amén a todos nosotros, porque nosotros no somos unos vagos.
porque nosotros estamos trabajando y nuestro trabajo es en el reino de Dios. Por lo tanto, ese es un trabajo en el Señor, en la obra del Señor Jesucristo. Y como dijo el Señor Jesucristo, en los negocios, ¿de quién? De mi Padre me conviene que estar. Y a nosotros en los negocios del Señor Jesucristo nos conviene que estar. Y estamos, ¿dónde? En los negocios del Señor Jesucristo, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, y en nuestra dispensación, la dispensación del reino, trabajando brazo a brazo, unidos todos en la obra del Señor Jesucristo, en el trabajo del reino de Dios, Todo lo que ustedes han estado haciendo en el programa divino es un trabajo en el reino de Dios que contará para cada uno de ustedes para ese glorioso reino milenial. Contará para cada uno de ustedes también para la eternidad. Así es que nuestro trabajo en el reino de Dios es el trabajo más importante que se está haciendo en este planeta Tierra. Pero como siempre, Dios obra en forma sencilla, en forma simple. Así también es la obra que se lleva a cabo, en la cual la persona no tiene que ser rica para trabajar, ni ser una persona que haya estudiado en la universidad para poder trabajar en el reino de Dios, sino que sea un hijo de Dios que desea trabajar en el reino de Dios y que esté bien agradecido a Dios por el privilegio que le ha dado de vivir en este tiempo, en el fin del siglo, para así tener una parte en el trabajo del reino de Dios. Si usted no está agradecido o agradecida a Dios por el amor de Él hacia usted y por el privilegio de Él, por el privilegio de usted estar aquí viviendo, porque Dios lo envió para vivir en el fin del siglo XX, entonces usted no está preparado o preparada para trabajar en el reino de Dios. Porque tiene que ser porque usted agradece a Dios todo ese privilegio y bendición que le ha dado, y porque usted ama a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, es una obra de amor y en el amor divino la que se lleva a cabo en el reino de Dios. Nadie es obligado a trabajar. Cada uno reconoce su posición en el reino de Dios y sabe que Dios no quiere vagos, Dios no ama a los vagos, Dios no ama a la pereza. Dios ama a la persona diligente, a la persona que toma cuidado de la labor que tiene que llevar a cabo en el programa divino. Ahora mi deseo para cada uno de ustedes es que el galardón de cada uno de ustedes sea tan y tan grande que ninguno de las edades pasadas pueda alcanzar en el galardón que recibirán al galardón que cada uno de ustedes ha de recibir. Yo deseo lo más grande del reino de Dios para cada uno de ustedes. Yo deseo el galardón más grande para cada uno de ustedes. Y les doy a conocer el secreto de cómo obtener el galardón más grande. Y eso es trabajando. Porque la promesa es para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el que produce a 100 por 1, o sea, el que produce en toda su plenitud, el galardón es el más grande que se puede recibir. Así es que trabajemos y produzcamos a 100 por 1 para que el galardón sea el más grande
cuando sean repartidos esos galardones. Así es que podemos ver que Dios tiene un programa el cual está llevando a cabo en nuestro tiempo, como lo ha llevado a cabo también en el pasado. Y Él no solamente recomienda, sino que exige que primero sea su programa, su obra para todo ser humano, y después las demás cosas. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque el reino de Dios y su justicia es lo primero para el ser humano, y luego las demás cosas de la vida del ser humano son secundarias. El ser humano que pone primero las cosas de esta vida terrenal, su trabajo, las riquezas y demás cosas de esta tierra, está invirtiendo el orden y se está perjudicando él mismo. Porque primero tiene que ser el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Son las añadiduras de la vida, las cuales por la bendición divina luego se materializan en la persona. Respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era con el Espíritu de Dios manifestado que sería construido el templo. Sería Dios obrando a través del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué y de todas las personas que iban a trabajar en la construcción de ese templo. El Espíritu de Dios estaría con ellos y sería entonces una obra inspirada por el Espíritu de Dios. Y toda obra que se haga en el reino de Cristo tiene que ser ungida la persona con el Espíritu de Dios. No puede ser una obra hecha humanamente, sino inspirada la persona y ungida la persona con el Espíritu de Cristo y con amor divino de todo corazón, para que así sea agradable a Dios y cuente como una obra para Cristo en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Y ahora vean aquí, continúa diciendo: busca todas las parábolas de Cristo que hablan del trabajo en su obra, usted encontrará que Él recompensa a los que han trabajado en su obra. Y una cosa muy importante es que a los que aparecen a lo último, que corresponde a los que aparecen en este tiempo final en el programa divino, les recompensará como si hubiesen trabajado desde el comienzo. O sea, que reciben una recompensa muy grande, aunque es un corto tiempo el que estaremos trabajando, estando en estos cuerpos mortales. Ahora, es muy importante saber estas cosas. Vean, al que no trabajó con lo que Dios le dio, o sea, no trabajó en la obra de Dios, le fue quitado el talento y le fue dado al que tenía más talentos. O sea, que el que trabaja mucho en la obra y tiene muchos talentos en la obra y los usa, le es añadida más bendición de Dios. Por lo tanto, el secreto para recibir más bendición es que trabajar más en la obra del Señor. Y ese es el secreto también
para recibir una recompensa, un galardón grande, cuando Cristo reparta los galardones que Él ha prometido. ¿Cuántos quieren un galardón grande que Cristo les dé? Todos queremos un galardón grande. Y Cristo va a recompensar conforme haya sido la obra de cada persona. Si la obra de una persona es pequeña, ¿qué tipo de galardón va a recibir? ¿Va a recibir uno grande? No, va a recibir uno pequeño. Si la obra de una persona ha sido intermedia, va a recibir un galardón ni pequeño ni grande, sino mediano. Y si la obra de una persona ha sido grande, pues va a recibir un galardón grande. O sea, aquí una persona que ha trabajado en la obra de Cristo y su obra ha sido pequeña, no va a esperar que cuando Cristo reparta los galardones, le vaya a dar el galardón grande que le corresponde al que hizo una obra grande. No va a esperar que se la dé al que hizo la obra pequeña. Porque cuando Cristo reparta los galardones, ninguna persona va a decir, yo quiero ese galardón grande. No, Cristo es el dueño de los galardones y el que va a repartir a cada uno conforme a su obra. Ahora, cuando estemos allá, no es el momento para usted desear un galardón grande y para pedir un galardón grande, sino estando aquí. Aquí es que usted puede desear un galardón grande y luchar para obtener un galardón grande en el reino de Cristo, trabajando con toda su alma en la obra de Cristo y luchando para que su obra sea grande aquí, para que reciba con Cristo en su reino un galardón grande. ¿Qué tendrá que ver con la posición que usted tendrá en el glorioso reino milenial de Cristo? Hay muchos lugares y posiciones importantes en el reino milenial de Cristo, las cuales van a ser utilizadas, o sea, van a ser otorgadas a ministros y a hermanos, ministros y personas de sus congregaciones van también a tener grandes bendiciones. Cualquier persona puede preguntarse, ¿estaré yo en una posición bien importante en el glorioso reino milenial cuando comience? Mire su trabajo, mire la labor que usted ha hecho en la obra del Señor y usted sabrá si la posición en que Cristo lo va a colocar es grande o es pequeña. Si ha hecho muy poco, pues no puede estar esperando que Dios lo coloque en una posición alta en el glorioso reino milenial. Si ha trabajado de todo corazón y mucho en la obra, pues Dios lo colocará en una posición mayor. ¿Ve? Cuando estemos en el reino milenial es que vamos a ocupar las posiciones de ese reino. Pero ya, cuando Él nos coloque allá, en esas posiciones, ya nosotros habremos trabajado para poder ocupar esa posición. O sea, por eso es tan importante nuestra vida aquí, en esta tierra, mientras estamos en estos cuerpos terrenales. Ya después que termina la vida terrenal aquí, nuestra, en el cuerpo físico, ya lo que no hizo, ya no lo puede hacer. Ya después es para recibir las bendiciones de acuerdo a lo que usted trabajó en la obra del Señor en amor divino. Vean ustedes, servimos a Dios en nuestro tiempo y nos da la oportunidad y el privilegio para servir a Dios en el reino milenial también.
El que no sirva a Dios, estando en este cuerpo mortal que tenemos en la actualidad, no podrá tener el privilegio de servir a Dios en un cuerpo glorificado en el reino milenial. Tenemos que empezar por servir a Dios estando en estos cuerpos mortales, cuerpos terrenales, cuerpos temporales. Y ahora, todos los que quieran ser ricos en el reino de Cristo, pues a trabajar en el reino de Cristo, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, tenemos que estar ¿cómo? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, pero si los aprovechamos bien, se convierten en días buenos para nosotros, porque son los días finales para nosotros en la tierra. Ya falta poco para terminar nuestra labor. Hagamos el máximo de esfuerzo en esta parte final que nos queda, de modo que no tengamos que decir después, si yo hubiera sabido que faltaba tan poquito tiempo, hubiera hecho un esfuerzo mayor. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera entendido, hubiera hecho más. Pues les estoy diciendo, hagan el máximo en la obra de Dios, porque ya falta muy poco para todo concluir. Pero les voy a decir el secreto para ser el grupo que mayores galardones reciba en la repartición de los galardones. El secreto es trabajar sin limitaciones en el reino de Dios, en el programa de Dios que corresponde a nuestro tiempo. Y así almacenamos tesoros en el reino de Dios, en el cielo, para ser manifestados en el glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Este ciclo es tan grande, tan importante, que solamente con ustedes comprender una cuarta parte, y si pudiéramos comprender la mitad, mucho mejor. Y yo espero que algún día lo entendamos 100%, y ojalá y sea antes de ser transformados. Ahora, cuando estemos transformados, esto lo entenderemos tan y tan claramente que ustedes me dirán: yo lo único que lamento, que siento es que perdí mucho tiempo del ciclo divino, del tiempo de la vida, el cual pude aprovechar mucho mejor de lo que lo aproveché. Así es que es de lo único que nos podremos lamentar cuando estemos en el nuevo cuerpo. Pero ya no habrá remedio. Ya el que trabajó e hizo su labor recibirá su recompensa. Ahora, antes que llegue la transformación de nuestros cuerpos, trabajemos al máximo en el reino de Dios, que es el privilegio más grande que uno tiene después de recibir la palabra, el mensaje que corresponde para nuestro tiempo. Que el árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego.
Y él, a la higuera, que no tenía fruto, cuando él vino a buscar fruto, la maldijo y se secó. Ven ustedes, porque él quiere que llevemos fruto y mucho fruto. Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y él dijo para que llevemos fruto, porque el fruto se lleva ¿dónde? En los pámpanos, o sea, las ramas o los ramos. Y él dice que será limpiado y así para que lleve más fruto. Ven ustedes, siempre lo que él desea es que cada uno produzca al 100%. Mucho, que tenía 5 talentos, lo multiplicó a 10, recibió la bendición de Dios y luego se le dio más. Así que todo lo que trabajamos en el reino de Dios es para nuestro propio beneficio. Luego los galardones, ya ustedes verán que vale la pena trabajar en el reino de Dios. Quizás cuando estemos recibiendo los galardones, algunos se van a decir los unos a los otros, oye, si yo pude hacer más cosas y no las hice, pero ya será demasiado de tarde. Yo haré todo lo máximo que pueda hacer en el reino de Dios. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan ustedes de ustedes mismos? Hacer el máximo, porque vean ustedes. Trabajemos sin desmayar, porque somos los únicos y los últimos, sin contar al pueblo hebreo, que tenemos el privilegio de estar viviendo en la tierra para trabajar en el reino de Dios y así obtener unos galardones mayores a los que recibirán los hijos de Dios, los escogidos de las edades pasadas. Y esto yo les digo a ustedes que es algo tan real que cuando estemos allá, ustedes me dirán, si yo hubiera comprendido más claramente lo que eso que usted me decía significaba, yo hubiera trabajado más en el reino de Dios, pero se los estoy diciendo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, todo lo que rindamos a Él para su obra en este tiempo final será bien recibido si lo rendimos a Él con todo nuestro corazón y será usado en el reino de Dios para beneficio de la obra de Dios. Y usted recibirá el galardón cuando estemos allá en esa gran cena de las bodas del Cordero, disfrutando esas bendiciones y recibiendo esos maravillosos galardones. Yo continuaré trabajando noche y día y noche en el reino de Dios. Yo sé el galardón que me espera en el reino de Dios. Y sé que es el más grande de todos los galardones que será repartido a mensajero alguno y a edad alguna.
Y por esa causa yo les digo que el galardón de mi familia celestial es el galardón más grande. Algunos quizás dirán, pero yo debí de hacer más. Ahora veo que pude hacer más, pero no lo vaya a ver cuando esté allá. Véalo acá, porque cuando estemos allá y ve y pueda ver que pudo hacer más y no lo hizo, de nada le servirá. Pero aquí podemos ver que no tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer en la obra de Dios correspondiente para la dispensación del reino que ha comenzado. Así es que aprovechemos bien este tiempo, porque de lo que nosotros hacemos en este tiempo depende lo que tendremos en el glorioso reino milenial. Y ninguno de nosotros queremos ser vagos, tenemos poquito tiempo, nos queda poquito tiempo aquí y queremos hacer el máximo. De lo único que nos vamos a lamentar después es de que no hicimos más de lo que hicimos. Pero eso algunas veces es por descuidos nuestros, porque no aprovechamos día tras día para hacer algo en la obra de Dios, aunque sea repartir literatura. Echa tu pan sobre las aguas, sobre la gente, el mensaje sobre la gente, dalo, repártelo en una forma y en otra, y después de muchos días lo hallarás, porque lo hallarás convertido en alimento del alma y para el alma de la persona. Lo hallarás convertido en células de vida en la persona que se lo come. Lo hallarás en la persona y cuando lo encuentre a la persona te dirá, esto sí, que yo lo creo con todo mi corazón. ¿Dónde lo encontrarás? En el alma, en el corazón de las personas. Y después allá, en la repartición de los galardones y luego en la vida eterna, encontrarás la persona donde fue colocada esa palabra. Lo hallarás con vida eterna y te dirá, como le dijeron a nuestro hermano Branham, si tú no hubieras ido, no estaríamos nosotros aquí, cuando fue al paraíso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto nos establece con una fe y una mente positiva. La incredulidad es fe, pero negativa. Y el creer es fe positiva. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante tener una mente positiva porque todo lo que la persona obtiene es el fruto de sus pensamientos. Y si él en sus pensamientos, allá en su mente, tiene pensamientos negativos, esa persona es una persona negativa y hablará negativamente y siempre estará esperando
cosas negativas. ¿Y qué se le estará materializando? Pues lo que cree. Lo que cree, lo cual es negativo, eso será lo que se le estará materializando. Pero el que cree de una forma positiva, ¿qué se le estará materializando? Cosas positivas, grandes promesas que Dios ha hecho, que son bendiciones para la persona. La creación completa es el fruto del pensamiento de la mente positiva de Dios. Y nosotros, siendo a imagen y semejanza de Dios, el ser humano siendo creado a imagen y semejanza de Dios, vean ustedes, se le crea una vida alrededor de su pensamiento. Si es negativo, pues una vida negativa. Si es positivo su pensamiento, es una vida positiva, llena de fe. Ahora, tenemos que tener eso en cuenta para que así todo pensamiento negativo usted lo anule con palabras positivas. Porque vean ustedes, el pensamiento no se puede materializar hasta que no es hablado. Y si le vienen pensamientos negativos, si usted habla palabra positiva, anula esos pensamientos negativos. Por lo tanto, cuando le venga alguna duda, agarre la palabra positiva de Dios que ha sido hablada, agárrese de ella y proclame esa palabra, hable esa palabra, hable palabras de fe, y su vida será llena de las bendiciones de Cristo para el tiempo que le ha tocado vivir. Siendo que nosotros tenemos que tener una mente positiva, dejamos penetrar en nuestra alma la palabra de Dios para nuestro tiempo, que es un mensaje positivo, y se va materializando ahí dentro de nuestra alma, y pensando en esa palabra, mensaje positivo, tendremos pensamientos ¿qué? Positivos, y hablaremos palabras positivas. Dios dijo que escribiría en nuestros corazones y en nuestras mentes que su palabra. Por lo tanto, su palabra positiva para su iglesia está siendo escrita de etapa en etapa, de edad en edad, en el corazón de los miembros de su iglesia. Dios escribirá sus leyes en la mente y el corazón de su pueblo, de sus hijos, de su pueblo como individuos y de su pueblo como cuerpo místico de creyentes. Cristo dijo que tenía otras ovejas que no eran del redil hebreo, las cuales también le convenía traer. Y dijo, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, encontramos esas palabras de Jesús. Y eso es lo que Cristo ha estado cumpliendo de edad en edad por medio del mensajero de cada edad. Ya van juntando las ovejas de Cristo correspondientes a cada, y las llama y las junta ¿dónde? En su redil, que es su iglesia. Y ahora vean ustedes esas palabras positivas que Cristo habló, las cuales son los pensamientos positivos de Dios que estaban en Jesucristo. Pues a Él les fueron dadas las ovejas del Padre para que les dé ¿qué? Vida eterna. Todos esos son pensamientos positivos. Y ahora Cristo, hablando de esos pensamientos positivos, vean ustedes, luego iba materializando esos pensamientos positivos, tanto los correspondientes a su tiempo como los correspondientes a cada edad. Y ahora los pensamientos positivos de Dios correspondientes a nuestro tiempo
los cuales están en Cristo, son los que Él estará materializando en este tiempo final. Y Él coloca en nosotros esos pensamientos para que nosotros vencemos positivamente en cuanto a todo el programa de Dios. Y así creamos con toda nuestra alma su palabra prometida para nuestro tiempo. La luz de cada edad, de cada tiempo, es la palabra prometida para cada edad, hecha carne en el mensajero de cada edad. Y los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, pueden ver la palabra de Dios hecha carne. Los demás no la pueden ver. Ahora, la palabra vindicada para cada edad es la palabra que se hace carne en el mensajero de cada edad. Cuando la palabra prometida para cada edad se hace carne en el mensajero, esa es la palabra vindicada de Dios para esa edad. Ya estemos allá, ya no hay tiempo de hacer nada para que se nos dé una posición importante. Es como cuando llega el día de graduación en la universidad, ya no hay nada que hacer para que les den el diploma a las personas si no trabajaron durante todos esos años para sacar buenas notas y pasar y tener entonces la graduación y su título, su diploma y así por el estilo. O sea que las cosas no se hacen a última hora. A última hora ya lo último es el premio. Pero antes del premio hay que estar trabajando y luchando para después obtener la posición. Miren, los médicos y abogados no obtienen ese título porque van allí a la universidad y dicen: yo quiero ser abogado, quiero que me den un título. Pues tiene que estudiar tantos años y después, si pasa todo las clases, entonces es que puede recibir el título. Nadie podrá ir al reino milenial, en el reino milenial, y decir: yo quiero una posición importante aquí. ¿Y dónde está lo que luchaste y trabajaste en la obra? No tienes nada, no hiciste nada, no tienes nada ya tampoco. No tienes ningún título, ni de conserje en el reino milenial. Por decir algún título así como, porque para muchas personas ser conserje no es una cosa importante, grande. Pues mire, allí ni para conserje sirve una persona que no haya trabajado en el reino de Cristo. Trabajamos acá, sufrimos acá, pero reinaremos con Cristo allá y disfrutaremos las bendiciones de Cristo allá. Y nos colocará en las posiciones que Él tiene preparadas. Como los apóstoles, vean, 12 tronos preparados para 12 apóstoles. ¿Ven? Hay posiciones preparadas como en un gobierno, ya sea un gobierno democrático o un gobierno de dictadura o un gobierno teocrático. Hay diferentes posiciones y rangos en ese gobierno para trabajar y alguien tiene que ocupar esa posición. Por tanto, trabajemos con Cristo con mente positiva y Él nos colocará en una posición importante en tu reino. Cuando estemos allá con Él, es que vamos a comprender la importancia de la posición que Él nos dará en su reino. Algunos podrán decir después: yo no sabía que esto iba a ser así, pero ya se los estoy diciendo. Y Él también lo dijo a través de los profetas, de los apóstoles y el mismo Jesucristo también.
Por lo tanto, sí sabemos que va a ser así, pero va a ser más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Así es que, con mente positiva, adelante trabajando en la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, es que sabiendo estas cosas, podemos trabajar sin nadie empujarnos o sin nadie obligarnos. El que no trabaje, pues él es el que se pierde la bendición. Y otro viene y hace el trabajo, y la bendición que se podía ganar una persona, si no hace el trabajo que Dios pone a su disposición para que haga, viene otro y lo hace, y se lleva el otro la bendición, y se le añade al que tiene, se le añade más. Y al que no tiene, ¿qué le sucede? Le va siendo quitado lo que tiene por vago, porque el vago fue que le quitaron todo. Así es que tenemos que ser personas listas espiritualmente, sabiendo que todo lo que trabajamos en la obra de Cristo lo estamos trabajando para nosotros mismos. De eso depende la posición que vamos a tener allá con Cristo en su reino. ¿Ve? No es una cosa que, como algunos piensan, no, ¿para qué yo trabajar tanto en la obra? Pues para usted mismo. Hubo una ocasión en que oí una historieta, sea o no sea cierta, pero es una lección muy buena. Hubo un hombre rico que tenía 2 hijos y ya el hombre estaba con bastantes años y le dice a uno de sus hijos: hijo, toma dinero de la cuenta, por supuesto, del dinero que hay, y hazme una casa. Y el hijo pues dijo: papá, eso ya pronto se va a morir, ¿y para qué le voy a hacer una casa tan grande? Y más bien voy a economizar, porque entonces me va a tocar más después en efectivo. Y viene y se pone a hacer una casa, y le hizo una casita pequeñita. Y luego el papá, cuando luego decide repartir su herencia antes de morir, reparte su herencia y le dice al hijo que había hecho la casita, le dijo: hijo, esa es tu herencia. Así es que hagamos una casa, ¿cómo? Grande, porque de acuerdo a cómo hayamos trabajado, será nuestra herencia en el reino de Cristo. Recuerden esas 2 parábolas, la de los talentos y la de las minas, donde Cristo muestra claramente lo que Él va a hacer en su reino y la posición en que van a ser colocadas las personas que han trabajado en su reino. Y ahora, la herencia que vamos a tener allá, ¿cómo va a ser? Va a ser grande, porque estamos y estaremos trabajando al máximo en la obra del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga grandemente a los que están trabajando en su programa y los siga usando poderosamente, y los talentos que les ha dado para ser usados, que se los multiplique a los que lo han usado correctamente y les dé más. Y a los que no los han usado, que se los quite y se los entregue a los que tienen más para que los use, para que sean utilizados correctamente. Bueno, no es que le queremos quitar la bendición a ninguna persona, es que el que tiene una bendición y no la usa, pues
el reino de Dios se está afectando por un vago. Y un vago no se merece que le tengan mucho tiempo la bendición de Dios en sus manos porque no la está usando. Vean ustedes, todos los vagos están representados en las vírgenes fatuas. Miren ustedes, cuando las vírgenes fatuas vinieron y creían que estaban listas, ya las que estaban listas y tenían aceite habían entrado con el Señor en las bodas y se había cerrado ¿qué? La puerta. Y vinieron y ya estaba la puerta cerrada. Él les dijo, cuando dijeron, tocaron a la puerta y dijeron que se abriera la puerta para ellas, Él les dijo, no os conozco de dónde seáis, no sé de dónde son ustedes. En palabras más claras, ustedes no han estado trabajando con este grupo que está adentro. Ustedes no han tomado parte en la labor que estaban llevando a cabo estas vírgenes prudentes. Estas vírgenes prudentes son las que han estado llevando a cabo el programa divino correspondiente al tiempo final, a la segunda venida del Señor para ser transformadas y raptadas. Y ustedes no estaban en ese programa de la edad de la piedra angular haciendo la labor que se tenía que hacer. No sé de dónde ustedes sean, no sé de cuál edad ustedes son. Así es que hay muchas formas para trabajar en esta hora final, en este día postrero, en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Jesucristo. Aproveche bien el tiempo, porque se está acabando el tiempo, se está acabando la oportunidad de trabajar en la obra del Señor, y nosotros no debemos dejar pasar esa oportunidad tan hermosa. Y nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Recibirá la recompensa correspondiente. Y si alguno dice, yo no estoy interesado en ninguna recompensa, pues me la dejan para mí. Porque hay algunas personas que dicen, yo no estoy interesado en ninguna recompensa. ¿Saben lo que está diciendo? No estoy interesado en lo que Cristo está ofreciendo. Pues ¿saben ustedes una cosa? Cristo tampoco está interesado en lo que usted pueda hacer. Pero cuando usted está interesado en la obra de Jesucristo y usted está interesado en todo lo que Cristo ha prometido, Cristo está interesado en que usted trabaje en su obra también. Vieron que las palabras dichas en la Escritura, es mejor el fin del negocio que el principio, toman sentido para nosotros en este tiempo final. Y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así es que podemos ver todas estas cosas. Miren otra. El más grande será el más pequeño. Esto le dijo cuando los discípulos querían una posición grande en el reino. Jesús les habló que el más grande sería el más pequeño, porque ellos buscaban unas posiciones grandes e importantes en el reino de Dios, y siempre estaban preguntando, bueno, cuando Jesús les hablaba de recompensas y todo, se le acercaban seguido. Ahora voy a ver qué tengo yo allá en el reino, qué es lo que me va a dar Jesús. Le dice, nosotros hemos dejado padre, madre, hijo,
¿qué recibiremos? ¿Qué tendremos nosotros allá? Jesús le dice, ustedes tienen 100 veces, me parece que dijo, lo que ustedes han dejado, más la vida eterna. ¿Hay algún gobierno o algún banco que le ofrezca a lo menos el 100% de lo que usted ha dejado? Y menos le va a ofrecer la vida eterna. Pero el reino de Dios sí, Cristo nos dice que eso es así. Y nos dice, almacenen tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que usted almacena allí va a estar seguro para disfrutarlo por toda la eternidad. Se le convierte en grandes bendiciones en el reino de Dios, que recibirá en la repartición de la herencia divina. Así como ustedes convierten un billete de, vamos a decir, de 100 pesos, lo convierten en un bolso de comida o lo convierten en una ropa. Nosotros en el reino de Dios convertimos cosas, o sea, dinero o cosas que tengamos, al colocarlas en el reino de Dios, las convertimos en cosas más importantes que recibiremos en el reino de Dios. En grandes cosas y bendiciones que hemos de heredar en el reino de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que Él dice que dará a cada uno, pagará a cada uno según sea su obra, recompensará, ha dicho el Señor. Ahora, sabiendo todas estas cosas, entonces vivamos vidas agradables a Dios, sirviéndole con amor divino. No que lo tengan que empujar a usted para que haga algo en la obra, no, sino usted preguntando, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí estoy. Si ya hizo lo que estaba haciendo, aquí estoy y no quiero estar desocupado. Si no encuentra qué hacer, pregunta. Y si encuentra, entonces a trabajar se ha dicho, porque Dios no quiere vagos en su reino. Y ninguno de nosotros queremos ser vagos, tenemos poquito tiempo, nos queda poquito tiempo aquí y queremos hacer el máximo. Aprovechar bien el tiempo porque tenemos poquitos días para vivir en estos cuerpos mortales y todo lo que hagamos va a reflejarse en lo que hemos de tener en la nueva Jerusalén. Así es que, con ánimo, con alegría y con regocijo y agradecimiento a Dios, trabajando en el reino de Dios, porque se nos están acabando los días de nuestra vida terrenal y tenemos que aprovechar bien el tiempo haciendo el máximo, porque amamos a Cristo y su programa y le estamos muy agradecidos por la elección que Él ha hecho de y para nosotros en su reino, y queremos hacer todo lo que está en el programa divino que nosotros debemos hacer. Así es que adelante en el reino de Dios, trabajando, luchando y llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final, porque es así como Cristo en cada uno de ustedes y en mí también realiza lo que Él prometió. En este tiempo, yo y mi familia celestial, los hijos de la edad de la piedra angular, los hijos de la dispensación del reino, hemos entrado al arca de salvación. Por lo tanto, hemos entrado a la salvación para
evitar las cosas que vendrán sobre esta tierra y permanecer en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Yo y mi familia, mis hijos espirituales, los hijos de la edad de la piedra angular, hemos entrado al arca de salvación, a Cristo la palabra, para este tiempo final en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo. Y por esa causa yo tengo para mi familia, la familia celestial, tengo la gran noticia, la buena noticia, las buenas nuevas, que evitaremos los juicios que han de venir, las plagas apocalípticas, y entraremos al glorioso cuerpo eterno y seremos raptados y entraremos a esa gloriosa fiesta de la cena del Cordero, en donde recibiremos los más altos honores y mayores galardones que personas algunas puedan recibir en el reino de Dios durante las bodas o durante la cena de las bodas del Cordero, en donde serán repartidos los galardones a cada uno según sus obras. Por eso les digo a cada uno de ustedes y a mí mismo, digo para mí y para mi familia espiritual, trabajemos en esta tercera dispensación, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, sin desmayar, con ánimo, con entusiasmo, con agradecimiento a Dios y en amor divino, trabajemos en su obra, sin que nos estén obligando, sino porque amamos al Señor Jesucristo y le agradecemos las bendiciones que Él ha tenido para cada uno de nosotros y el privilegio de ser escogidos, primogénitos, hijos del Dios viviente, pertenecientes a la familia celestial, descendientes del Creador de los cielos y la tierra. Así es que yo espero que pronto tengamos ese cuerpo, pero vean ustedes, entre estos momentos y el momento en que seamos transformados, es un tiempo muy, pero que muy importante. Es un tiempo para estar recibiendo la palabra, para que se siga haciendo carne la palabra. Y es un tiempo para trabajar en el reino de Dios, porque este es el tiempo que tiene promesas para recibir recompensas eternas. Después que esté usted transformado, cuando esté transformado, todo lo que puede hacer el grupo completo, lo puede hacer una sola persona. Pero ya eso es otra etapa. Por lo tanto, la que tiene recompensa es esta etapa, en donde nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor divino. Nosotros nos esforzamos en la obra, luchamos, y eso tiene recompensa. Dios puede decir, bueno, no voy a tomar para mi obra lo que me puedan ofrecer los escogidos, porque ellos son pobres, sino que voy a tomar lo de tal millonario y le voy a decir que
coloque en mi obra la mitad o todo el dinero que él tiene. Y él se le puede revelar, o en sueño o en alguna forma, y decírselo, y poner en su corazón que lo haga, y lo hace. Vean ustedes cómo obró con Nabucodonosor, cómo obró con un sinnúmero de reyes. Pero, ¿y qué recompensa recibiríamos nosotros si lo hace un millonario? Se lo llevaría un solo hombre, todo lo que Dios tiene para todos nosotros. Pero Dios es tan bueno que nos ha permitido que cada uno hagamos una parte para que todos recibamos recompensa. Y así no ha dejado que los ricos se queden también con la bendición de Dios. No ha permitido que los ricos de este mundo se queden con la herencia de los hijos de Dios, sino que Él ha dado a cada uno de sus hijos una oportunidad para que trabajen en su obra, para que cada uno pueda recibir su herencia de acuerdo a como haya trabajado. Así es que será de acuerdo a como haya trabajado que cada persona recibirá su herencia. Por eso siempre les digo, trabajen sin cesar, luchen, esfuércense y no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. Yo no deseo que alguno de ustedes, cuando se repartan los galardones, vaya a decir: me gustaría que Dios me dé un galardón así tan grande como le está dando a fulano de tal. ¿Le gustaría? Eso debió pensarlo cuando estaba acá. ¿Cómo le gustaría a usted que sea el galardón que Él le dé allá? Piense en eso y entonces le voy a decir cómo usted puede obtener ese galardón. Trabajando y trabajando y trabajando con amor divino y de acuerdo a su palabra para nuestro tiempo y en nuestra edad, en la dispensación del reino, usted obtendrá ese galardón tan grande que usted desea recibir en el reino de Dios. Así es que, conscientes de estas cosas, nosotros tenemos que ser cuidadosos los días que estamos viviendo aquí en la tierra y ver cómo debemos nosotros caminar en el programa divino para agradar a Dios en todo momento, para así recibir pronto la adopción, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, y así cada uno de nosotros ser restaurado totalmente a todo lo que perdió Adán en la caída. Ese es el programa divino para nuestro tiempo, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, estemos ocupados en ese programa de día y de noche. Estemos siempre atentos a ese mensaje de nuestra edad. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. En el programa divino correspondiente a nuestro tiempo hay mucho, pero que mucho trabajo. ¿Por qué? Vean ustedes que para cada edad hubo una porción de la Escritura para ser cumplida. Pero para nuestro tiempo, todas las promesas del fin del tiempo serán cumplidas en este tiempo. Y para eso Dios lleva a cabo una obra, una labor grande, y los hijos de Dios son participantes de esa labor. Por eso cada uno de nosotros decimos: yo quiero tener parte en esto que Dios prometió para este tiempo.
Yo quiero tener parte en esto otro que Dios prometió para este tiempo. Y son tantas las promesas divinas que corresponden a nuestro tiempo, que hay tanto y tanto lugar y trabajo en el reino de Dios para cada hijo de Dios, para que así cada hijo de Dios tenga esa oportunidad de trabajar en el programa divino y ser participante de ese programa divino. Y así poder decir, en los negocios de mi Padre, del Señor Jesucristo, me conviene estar. Y no estar con los brazos cruzados, sino estar activo, trabajando, produciendo a ciento por uno, porque somos el pueblo, el grupo de hijos de Dios que puede producir al 100 por uno, porque tenemos para el tiempo final la promesa de tener la palabra 100%. Y la palabra 100% no puede producir otra cosa sino al 100 por uno. ¿Desearán ustedes ser lo que yo deseo que ustedes sean? Yo quiero que ustedes sean los que llevan fruto a 100 por uno. Ese es mi deseo para todos los hijos de Dios, los herederos de transformación, los herederos del reino en este tiempo final. Deseo que lleven fruto en toda su plenitud, que en ninguna otra edad, ni en ninguna otra dispensación, nadie haya llevado tanto fruto como el que ustedes llevan en este tiempo final. Mi deseo es lo máximo para ustedes, al igual que ustedes desean lo máximo para mí. Así es que deseamos lo máximo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y hay una forma para obtenerlo, porque todas las cosas de Dios están bajo sus leyes divinas. Y por cuanto están bajo sus leyes divinas, lo que necesitamos es conocer esas leyes divinas y aplicarlas. Y cuando las aplicamos, producirán el resultado. Nosotros tenemos mucho, hagamos el máximo con lo que nosotros tenemos. Pues son cosas que Dios ha colocado en nuestras manos para que trabajemos en el programa divino para el cual Él nos ha enviado. Trabajemos con amor divino, con toda nuestra alma, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos de que hemos sido elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo y que también nos da la oportunidad de trabajar con Él en su obra en este día postrero y de ser instrumentos de Jesucristo, el cual usará a cada uno de los que se pongan en sus manos. El Espíritu de Jesucristo lo usará a usted, a cada uno de ustedes, en su obra en este día postrero. Todo lo que ustedes rindan a Él, Él lo usará. Así es que adelante en el reino del Señor Jesucristo, teniendo bien agarrada la vida eterna, para la cual hemos nosotros venido a esta tierra, para echar mano de la vida eterna que Cristo nos da gratuitamente, pues Él ya pagó el precio de la redención. Ya pronto todo lo temporal para nosotros terminará. No sabemos cuánto tiempo falta
para la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos, pero falta muy poco tiempo, pero todo lo que podamos hacer antes que ocurra, todo lo que podamos hacer en la obra de Dios en favor de la obra de Cristo, lo estaremos haciendo. Es poco el tiempo que nos falta, pero mientras tenemos ese tiempo, queremos aprovecharlo bien en lo que es eterno, en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto claramente el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y hemos visto el por qué Dios nos ha colocado en el aposento alto de su cuerpo místico, de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Es para recibir la plenitud del Espíritu de Dios y ser transformados para luego poder ser raptados e ir a ese juicio de repartición de galardones que tendrá nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. No será un juicio para ser juzgados y unos condenados y otros no, sino será un juicio para repartición de galardones, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que ha hecho en el reino de Dios, para que reciba de acuerdo a como Dios estima que debe recibir. Nadie podrá decir yo voy a recibir más que fulano o sutano. Trabajemos sin preocuparnos por esa parte, porque cuando estemos allá, Él se va a encargar de darle a cada uno según sea su obra. Él se encargará de darle a usted lo que le corresponde. Nadie le va a quitar lo que le pertenece a usted, pero tampoco usted le podrá quitar lo que le pertenece a otra persona. El tiempo de trabajar, de luchar en el reino de Dios es este. Luego viene el momento de los premios, de los galardones por todo lo que hemos hecho con amor divino y por fe en el reino de Dios.